En la España de antes, insultar era todo un arte. No hacía falta recurrir a palabrotas gruesas ni a vulgaridades de mercado. Bastaba con soltar un lechuguino o un botarate para que el ofendido supiera perfectamente que le estaban poniendo en su sitio. Hoy muchos de estos términos han desaparecido del vocabulario cotidiano, reemplazados por expresiones modernas o directamente por tacos sin gracia. A continuación te presento 20 insultos que ya casi nadie usa, pero que hace unas décadas se escuchaban a diario. Número 20. Lechuguino. El insulto. Lechuguino es uno de los más pintorescos del castellano antiguo. Su origen se remonta al siglo XIX y viene de lechuga, haciendo referencia a algo fresco, tierno y verde, es decir, inmaduro. Se utilizaba para aquellos jovenzuelos presumidos y frívolos que se paseaban luciendo ropa llamativa y aires de superioridad sin tener sustancia. Las abuelas lo soltaban con desdén al ver a algún muchacho más preocupado por su apariencia que por labrarse un porvenir honrado. Hoy casi no se escucha porque el lenguaje ha cambiado y se prefieren términos como pijo o chulo. Pero lechuguino tenía un toque de burla más refinado, casi teatral, que convertía el insulto en una pequeña obra de ingenio. Número 19. Majagranzas. El término majagranzas se usaba para personas grandes, torpes y con pocas luces. Su origen está en majar, que significa golpear, y granzas, los residuos del grano. Literalmente, un majagranzas solo servía para machacar desperdicios, trabajos toscos sin inteligencia. Era común en los pueblos para describir a grandullones zoquetes que por su torpeza estorbaban más que ayudaban. Los abuelos lo decían con condescendencia cuando veían a alguien que con ese cuerpazo podría ser útil, pero que por su escaso entendimiento rompía herramientas o se tropezaba en plena faena. Hoy ha caído en el olvido porque suena demasiado rural. Torpe o bruto lo han sustituido, pero ninguna tiene esa combinación perfecta de tamaño físico y cortedad mental. Número 18. Petimetre. Petimetre llegó de Francia en el siglo XVIII. Viene del francés petit maître, pequeño maestro, y se usaba para burlarse de hombres afeminados y ridículamente elegantes, que imitaban modas extranjeras con exageración. El petimetre usaba pelucas empolvadas, trajes con volantes y perfumes excesivos, mientras presumía de cultura que no tenía. Era muy usado en clases populares para mofarse de señoritos presumidos. Las mujeres del pueblo lo usaban con sorna, y los hombres para cuestionar la hombría de quien se preocupaba más por su apariencia que por el trabajo. Hoy ya casi no se usa porque ha quedado anticuado, pero en su momento, llamar petimetre a alguien era decirle elegantemente que era un payaso engreído. Número 17. Chisgarabís. Chisgarabís es de esos insultos que suenan tan bien que da pena que hayan caído en desuso. Su origen es incierto, pero su significado está claro. Persona insignificante, frívola y de poca entidad. Era perfecto para charlatanes, para quienes se metían en conversaciones ajenas o para los que opinaban de todo sin entender nada. En las tertulias, cuando alguien interrumpía con comentarios vacíos, no faltaba quien murmurase «vaya chisgarabís». El término tenía desprecio elegante, como si ni valiese la pena enfadarse. Los abuelos lo usaban para enseñar la importancia de hablar con fundamento y no ser frívolos. Hoy lo han sustituido bocazas o fantasma, pero ninguna tiene ese sonido castizo y ese matiz de insignificancia tan especial. Número 16. Botarate. Botarate se usaba para personas alocadas, irreflexivas y necias. Viene de botar, saltar sin control, más un sufijo despectivo. Un botarate iba por la vida dando tumbos, sin pensar en las consecuencias. Se decía de quienes tomaban decisiones precipitadas o se metían en líos por no usar la cabeza. Los padres lo usaban al regañar a sus hijos por tonterías. Se llamaba botarate al que gastaba todo su dinero en una noche o emprendía negocios descabellados. El insulto llevaba decepción implícita, como si se esperase más sensatez. No seas botarate, significaba piensa antes de actuar. Hoy lo han sustituido impulsivo o cabeza loca, pero botarate señalaba no solo falta de reflexión, sino necedad de fondo. Número 15. Badulaque. Badulaque se usaba para personas tontas, simplonas y de poco fiar. Su origen es incierto, quizás árabe. En el castellano antiguo, describía a quienes no solo eran necios, sino charlatanes y embusteros. Un badulaque hablaba demasiado y generalmente para decir disparates. Se usaba para vendedores ambulantes pícaros
o vecinos cotillas que difundían rumores sin fundamento. Cuando alguien daba lecciones sin conocimiento, alguien lo frenaba con un «cállate, badulaque». El término mezclaba burla y hartazgo, como si la tontería de esa persona agotase la paciencia ajena. Los abuelos lo usaban para enseñar que era mejor quedarse callado cuando no se sabía. Hoy lo han sustituido tonto o bocachancla, pero badulaque tenía ese matiz de tontería parlanchina único. Número 14. Sandio. Sandio viene del latín y significa necio, simple o bobo. Curiosamente proviene de sanctius, relacionado con santidad, aunque derivó al significado contrario. En el castellano clásico, era el insulto culto para quien carecía de inteligencia o agudeza. Se usaba en ambientes donde se cuidaba el lenguaje, pero se quería señalar tonterías. Se decía de quienes creían todo, no distinguían lo verdadero de lo falso, o tomaban decisiones absurdas. En tertulias literarias, ante argumentos ridículos, se escuchaba «¡qué sandio eres!», con elegancia pero hiriente. Los abuelos lo usaban para corregir sin sonar bruscos. Hoy ha desaparecido casi totalmente. Tonto, simple o ingenuo lo han sustituido, pero ninguna suena tan castiza ni literaria. Número 13. Pazguato. Pazguato se usaba para personas bobaliconas, ingenuas en exceso y timoratas. Su origen es incierto, quizás de expresiones antiguas sobre simpleza. Un pazguato se quedaba embobado ante cualquier cosa, creía todo y por su timidez resultaba torpe. Describía a quienes en reuniones no sabían qué decir, se sonrojaban por todo o se dejaban engañar fácilmente. En los pueblos, el pazguato era ese personaje que nunca se enteraba de chismes, llegaba tarde a noticias y era el último en comprender chistes. No era cruel, más bien condescendiente, con cierta lástima. Los abuelos lo usaban con cariño, mezclado con burla, para quien era demasiado inocente. Hoy apenas se escucha. Bobalicón, ingenuo o pardillo lo han sustituido, pero Pazguato tenía una musicalidad inolvidable. Número 12. Mentecato. Mentecato viene del latín, mente más captus, capturado. Literalmente, alguien cuya mente está presa, corto de entendederas. Se usaba para quienes no entendían lo evidente, cometían errores por falta de juicio o no daban la talla intelectual. Era frecuente en ambientes educados, prefiriéndolo a tonto o idiota. Se decía de estudiantes que no aprendían, comerciantes que hacían malos negocios, o quien demostrase falta de criterio. Los padres lo usaban para reprender. «Pareces mentecato», expresaba decepción con la falta de inteligencia mostrada. También era común en literatura y teatro para personajes tontos. Los abuelos lo empleaban con seriedad, cuestionando directamente la capacidad mental. Hoy ha caído en desuso casi total, sustituido por insultos más directos o anglicismos. Número 11. Bellaco. Bellaco es un insulto antiguo que señalaba a personas ruines, de mala entraña y comportamiento vil. Su origen viene del latín vilis, que significa despreciable. No se trataba solo de llamar a alguien malo, sino de señalar una maldad de carácter, una vileza en el alma. Se usaba para quienes traicionaban la confianza, actuaban con cobardía disfrazada de astucia, o hacían daño por puro placer. Era común en el siglo de oro español, apareciendo en obras de Cervantes y Quevedo. En los pueblos se decía del vecino que difamaba a otros, del comerciante tramposo o del que se aprovechaba de los débiles. Los abuelos lo usaban con gravedad, pues cuestionaba no solo actos, sino la esencia moral de alguien. Hoy bellaco prácticamente ha desaparecido, sustituido por sinvergüenza o canalla, pero ninguna captura esa maldad de raíz. Número 10. Bergante. Bergante se usaba para sinvergüenzas, bribones y pícaros sin escrúpulos. Su origen probablemente viene del italiano brigante, bandido o salteador. En el castellano se popularizó para describir a quienes vivían del engaño, la estafa o el aprovechamiento ajeno. No era solo un ladrón común, sino alguien que usaba la astucia y el descaro para salirse con la suya. Se aplicaba a vendedores tramposos, estafadores de poca monta, timadores de mercado y a todos aquellos que hacían de la pillería su forma de vida. En las ciudades, cuando alguien caía en una estafa o engaño, no faltaba quien dijese «te ha timado ese bergante». El término llevaba desprecio, pero también cierto reconocimiento a la habilidad del pícaro. Hoy lo han sustituido sinvergüenza o cara dura, pero bergante tenía ese toque entre literario y castizo que lo hacía único. Número 9. Malandrín.
Malandrín es uno de los insultos más duros del castellano antiguo. Significa malhechor de baja estofa, pícaro vil y despreciable. Su origen viene del francés malandrín, que designaba a bandidos y salteadores de caminos. En España se adoptó para referirse a criminales de poca monta, rufianes y maleantes que vivían al margen de la ley. Era más grave que bergante, pues implicaba no solo deshonestidad, sino peligrosidad real. Se usaba para ladrones, asaltantes, matones de barrio y cualquiera cuya vida estuviese dedicada al delito. En los pueblos, llamar malandrín a alguien era acusarle de ser escoria humana. Los abuelos lo reservaban para los casos más graves, cuando querían dejar claro que alguien no merecía respeto alguno. Hoy ha desaparecido casi totalmente, sustituido por delincuente o maleante. Pero malandrín tenía una carga de desprecio absoluto que pocas palabras logran. Número 8. Truján. Truján se usaba para fulleros, embaucadores y timadores. Su origen viene del francés truand, pícaro o vagabundo. En el castellano medieval designaba a los juglares y bufones, pero con el tiempo adquirió un sentido más negativo. Alguien que vive del engaño y la mentira. Un truán era quien estafaba con palabrería, quien prometía y no cumplía, quien se ganaba la vida embaucando a incautos. Era común en ferias y mercados, donde estos personajes abundaban vendiendo productos milagrosos o contando historias inventadas. Se diferenciaba del simple mentiroso en que el truán hacía de la trampa su profesión. Los abuelos lo usaban con desdén, advirtiendo contra estos personajes que con buenas palabras sacaban el dinero del bolsillo ajeno. Hoy suena teatral y anticuado, sustituido por estafador o timador, pero truán conserva ese sabor a literatura picaresca española. Número 7. Orate. Orate es un término culto para referirse a personas locas o trastornadas. Viene del latín orare, relacionado con hablar o rezar, y se usaba originalmente para quienes hablaban sin sentido o como enajenados. En el castellano antiguo, orate era la forma educada de llamar loco a alguien sin usar palabras vulgares. Se aplicaba a quienes habían perdido el juicio, actuaban de forma irracional o decían disparates continuamente. Era común en ambientes donde se cuidaba el lenguaje. Médicos, familias de clase alta y literatura. Se decía está orate en lugar de está loco. También se usaba con tono irónico para quien hacía o decía algo absurdo. Pareces orate. Los abuelos lo empleaban cuando querían sonar serios y evitar vulgaridades. Hoy orate ha quedado totalmente anticuado, sonando más a obra de teatro clásica que a conversación real. Número 6. Pécora. Pécora es un insulto que se usaba principalmente para mujeres, señalando a personas malvadas, desvergonzadas o de moral dudosa. Su origen viene del latín pécora, ganado o bestia, implicando comportamiento animal o indigno. Se aplicaba especialmente a mujeres consideradas de mala vida, chismosas malintencionadas o que causaban problemas en la comunidad. Era un insulto grave que cuestionaba no solo el comportamiento, sino la decencia moral. En los pueblos, llamar pécora a una mujer era una acusación seria que podía arruinar su reputación. Se usaba para la vecina que difamaba, la que sembraba discordia o la que tenía conducta escandalosa. Los abuelos lo usaban con severidad, marcando una condena social clara. Hoy pécora apenas se escucha, considerado sexista y anticuado. Ha sido sustituido por insultos más neutros o simplemente ha caído en desuso por su carga machista implícita. Número 5. Alfeñique. Alfeñique se usaba para personas enclenques, débiles físicamente o de aspecto enfermizo. Su origen viene del árabe alfenid, que era una pasta de azúcar muy delicada y frágil. En castellano, alfeñique pasó a describir a quienes parecían igual de frágiles que ese dulce. Se aplicaba a personas delgadas, pálidas, sin fuerza física aparente o que enfermaban con facilidad. No era necesariamente un insulto cruel. Muchas veces se usaba con tono protector o burlón. «Pareces un alfeñique», se decía a quien no podía cargar peso. Se cansaba rápido o parecía romperse al menor esfuerzo. En los pueblos, donde el trabajo físico era importante, ser un alfeñique era una desventaja notable. Los abuelos lo usaban para comparar a los muchachos débiles con otros más robustos. Hoy ha caído totalmente en desuso, sustituido por enclenque, debilucho o escuálido. Pero alfeñique tenía esa imagen poética de fragilidad. Número 4. Zarramplín. Zarramplín es un insulto pintoresco que se usaba para personas harapientas, desaseadas y despreciables.
Su origen es incierto, probablemente una deformación de expresiones populares antiguas. Describía a quienes iban mal vestidos, sucios, desaliñados y además tenían comportamiento mezquino o ruin. No era solo por la apariencia, sino por la actitud. El zarramplín era ese tipo mugriento que además era antipático, tacaño o malintencionado. Se usaba en ambientes populares para señalar a los pordioseros molestos, a los vagabundos problemáticos o a quienes por dejadez o miseria presentaban aspecto lamentable. «Vaya zarramplín», se decía con desprecio cuando alguien aparecía sucio y encima se comportaba mal. Los abuelos lo usaban para regañar a los niños que volvían llenos de barro o descuidados. Hoy zarramplín ha desaparecido completamente, demasiado duro y específico para el lenguaje moderno. Harapiento o desaseado lo han sustituido, pero sin ese toque despectivo total. Número 3. Meapilas. Meapilas es uno de los insultos más ingeniosos del castellano. Se usaba para santurrones hipócritas, personas que aparentaban gran religiosidad, pero cuya fe era falsa o exagerada. Literalmente significa el que mea en las pilas del agua bendita, una imagen irreverente que sugiere profanación disfrazada de devoción. Se aplicaba a quienes pasaban el día en la iglesia murmurando de todos, a beatas chismosas que usaban la religión como excusa para juzgar, o a quienes presumían de santos, pero actuaban con maldad. Era especialmente usado para criticar la hipocresía religiosa tan común en pueblos pequeños. Esa meapilas se decía de la vecina que rezaba mucho pero difamaba más. Los abuelos lo usaban con ironía mordaz, señalando que la verdadera fe está en los actos, no en las apariencias. Hoy meapilas apenas se escucha, muy castizo y anticuado. Hipócrita o santurrón lo han sustituido, pero meapilas tenía ese toque irreverente y visual que lo hacía memorable. Número 2. Tuercebotas. Tuercebotas es un insulto muy específico y divertido. Se usaba para personas inútiles, especialmente torpes para jugar o trabajar. Su origen es literal. Alguien tan patoso que hasta caminando tuerce las botas, es decir, las deforma o las estropea por no saber ni andar bien. Se aplicaba principalmente en el ámbito deportivo o laboral. En los juegos de pelota, al que fallaba todos los pases se le gritaba tuercebotas. En el trabajo, al aprendiz que lo estropeaba todo, también recibía ese mote. Era un insulto más burlón que ofensivo, usado entre compañeros o amigos para señalar torpeza evidente. «Eres un tuercebotas», significaba que ni para lo más básico servías. Los abuelos lo usaban con tono resignado, cuando veían a alguien arruinar tareas sencillas. Hoy ha desaparecido casi totalmente, demasiado específico y anticuado. Patoso, torpe o manazas lo han sustituido, pero tuercebotas tenía esa imagen visual tan concreta que lo hacía único. Número 1. Gaznápiro. Gaznápiro es el rey de los insultos olvidados. Se usaba para personas bobas, aturdidas y completamente fuera de lugar. Su origen es incierto, pero el término se popularizó en el siglo XIX para describir a quienes parecían vivir en otro mundo, sin enterarse de nada. Un gaznápiro era ese personaje despistado que no comprendía lo evidente, que reaccionaba tarde a todo y que por su torpeza mental resultaba casi cómico. Se usaba especialmente para paletos recién llegados a la ciudad, para provincianos ingenuos que se dejaban engañar, o para cualquiera que demostrase una candidez extrema. «Pareces un gaznápiro», era decirle a alguien que parecía tonto perdido. Los abuelos lo usaban con burla cariñosa o con exasperación, según el caso. Hoy gaznápiro ha desaparecido totalmente, víctima del cambio lingüístico y de su sonoridad anticuada. Bobo, aturdido o despistado lo han sustituido, pero ninguno captura esa mezcla perfecta de bobería y despiste existencial. ¿Conocías estos insultos? ¿Los usabas? Deja un comentario con cuál es tu insulto de antaño preferido. Recuperarlos es mantener viva nuestra identidad lingüística, ese castellano rico y variado que nuestros antepasados dominaban con maestría. Te invito también a ver alguno de los vídeos que aparecen por pantalla para seguir recordando la España de antes. Gracias por ver. Un abrazo.